Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y siempre con Karen Kudnick. Y tenemos una persona que nos visita el día de hoy, Carlene Tapia. Y voy a explicar quién es dentro de poco, pero primero, bienvenidos ustedes, gracias por estar con nosotros. En este podcast la idea es hablar de la vida. Somos seguidores de Cristo Jesús y por eso muchas veces hablamos de principios bíblicos o lo que fuera, pero este podcast no es para cristianos. Este podcast es para humanos y muchos hermanos pueden ser cristianos y puede ser que algunos todavía están pensando, ¿acepto a Cristo o no? Fantástico. Como digo, aquí estamos hablando de una cosa y es cómo crecer como personas, como creyentes, como seres humanos, como padres, como madres, como hermanos, hermanas. Todo esto, la idea es crecer. Y en estos días, últimamente, en este podcast, estamos hablando de un tema tomado de un libro que leí hace algunos libros que se llama El don de ser tú mismo, por David Brenner. Un libro corto, muy bíblico, muy bueno, que habla del hecho de que cada ser humano es único. Y lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos y no pretender ser algo que no lo somos. Y por eso estamos hablando, Karen, y en este tiempo tú y yo hemos hecho mención de un nombre, sí. Carlene. Ahí está, la famosa Carlene. Bienvenida. Gracias. Ustedes han sido amigas durante algunos años y si Carlene me refiere como pa o papi o algo así, porque en un sentido es la verdad. Ella vino acá a Kansas City a hacer un life plan, un plan de vida conmigo hace algunos años atrás y entonces nos enteramos que ella tenía pues un problema muy serio en su vida que me confesó y llegó a vivir con nosotros más o menos un año y hasta el día de hoy está en nuestra casa, está parte de nuestra familia y todo esto, así que mi esposa y yo somos como sus padres aquí en Kansas City, aunque tengo nietos de tu edad. Que gracias por no llamarme abuelito o algo así. Pero no, aquí estamos. Y Carlene, quizás sería bueno explicar un poco de dónde vienes y quién eres y qué haces y toda la cosa. Claro, sí. Es muy especial llamarte Pa también a la edad que tienes porque tienes mucha sabiduría. Gracias por eso. Es un privilegio. Un poco sobre mí es de que, como ustedes ya saben, crecí en un ambiente, en una familia disfuncional. Ellos dieron a luz a mí cuando ellos eran muy jóvenes, tenían 16 y 18. Vinieron a este país y... ¿De dónde? De Ecuador. Gracias. Y vienen de familias educadas, familias que trabajan duro, pero siempre, aunque estemos en familias educadas, siempre hay el disfuncionamiento. Uh-huh. Entonces, llegamos aquí, yo estaba en la barriga de mi mamá, ella parió aquí y entonces ahí es donde comenzamos la vida de la historia americana. Los dos fueron a la universidad y ¿Tus papás? Mis papás. Y yo me quedé con mi abuela por unos 10 años. Después me reuní con mi mamá y ella se había casado con otra persona. Y si me pongo en mezcla, ayúdenme un poquito porque es mucha historia para corto tiempo. Sí. Pero lo que quiero dejar entender es de que fue un ambiente también muy machista
y un ambiente muy abusivo. El amor era muy condicional. Entonces, eso fue mi crianza con mi mamá. Con mi abuela fue diferente, pero con tantos diferentes personas tratando de criarme, de ahí llegué aquí y de ahí pedí ayuda porque quería yo superarme, quería ir en mi proceso de sanamiento, quería conocer qué era lo normal. Me acuerdo que usaba mucho yo esa palabra, ¿qué es normal? Viniendo de gente viendo mucho machismo y que el engaño era normal, y de ahí venía aquí con esta iglesia y con diferentes personas, veía que eso no era normal. Cositas así, detalles así. Pero después me enfoqué mucho en mí. Por la primera vez no fui un objeto de alguien. Pude conocerme yo misma, mis pensamientos, mis opiniones. Entonces ahí es donde comencé realmente a crecer emocionalmente, psicológicamente, como persona, y comencé a escoger bien mi carrera. Y Karen, ¿por qué no explicas la conexión entre ustedes dos? Sí, perdón, quise decir familias disfuncionales. ¿Qué dijiste? Disfuncionamiento. Estamos mezclando todo. Aquí hablamos Spanglish. Sí. Bueno, cuando tú llegaste a la iglesia, me acuerdo que el pastor Jeff Adams nos presentó la una a la otra y me dijo, Carlín, ella es Ecuador, también tiene familia de Ecuador, están cerca, y bueno, en Sudamérica, ¿no? Y me dijo, ella está interesada en ir a la escuela de Derecho, así que ustedes creo que van a tener mucho en común. Y de ahí, poco a poco, empezamos a compartir tiempo juntas. Nuestra manera de compartir tiempo juntas es comer. Por supuesto, claro. ¿Qué más? Sí, comemos juntas porque lo podemos hacer o con mi familia o luego ya las dos solas. A veces jugamos con mi hijita también, como vamos a algún lugar o jugamos plastilina entre las tres, porque sé que también, como algunas personas nos pueden estar viendo, siempre hay que buscar maneras creativas también de compartir tiempo con nuestros amigos fuera de nuestras responsabilidades. Entonces, poco a poco empezamos a conocernos un poco más. A veces era una comida completa, a veces era solo un té. Y poco a poco nos fuimos conociendo. Carlín fue contándome su vida, sus experiencias. Y luego en ese interín también me comentó de la carrera, que ella quería ir a la escuela de Derecho. Sí, y ahora lo que yo hago es totalmente diferente a lo que yo me imaginaba cuando llegué aquí. Eso es precisamente lo que quiero desarrollar, porque cuando llegaste estabas pensando en estudiar Derecho, por supuesto, y vale mencionar que en la universidad sacaste una nota perfecta en estudios legales, así que ibas por buen camino. Habías trabajado en el Senado de Nueva York y también con un juez famoso en Nueva York, también en su oficina. O sea, buena experiencia, todo señalaba ahí. Y en este proceso de Life Plan que hago, llegamos a definir bien cuál es el propósito único que Dios ha puesto en tu corazón. Ibas bien, trabajabas aquí como paralegal en varios bufetes de abogados, pero entonces de repente estás con el deseo de sacar tu maestría en obras sociales. Ahora, Carlín, esto es muy importante porque estamos hablando del don de ser tú mismo. Y cuando tú llegaste a nuestra casa, yo recuerdo que nosotros tres, mi señora, tú, yo, leímos juntos este libro, El don de ser tú mismo. Y la idea fue ayudarte a tener un ancla en tu vida, saber quién eres y no variar. Ahora, explícanos. Ahora, yo sé cuál es la respuesta, pero explícanos en tus propias palabras.
vas para ser abogada y ahora vas para tener una maestría en obras sociales. ¿Qué pasa? Sí, ¿Descubriste que eres otra persona o qué? no, realmente yo veo la vida como una jornada, un proceso. Entonces, en ese entonces yo en Nueva York te enseñan que la única manera para salir adelante como latina es ser abogada, ser doctora. Entonces me inculcaban mucho eso en universidad, en mis influencias, que ahí es donde tengo que ir y tengo que pelear por los derechos míos y de los inmigrantes. Y no se cogieron el tiempo realmente de ver qué quería yo, quién soy yo, quién Dios me hizo, con qué habilidades. Entonces, cuando vine aquí y hice ese proceso contigo, y realmente tú y Ma mentorándome, ¿se dice? Mentorándome, cogiendo el Esta tiempo. palabra no existe, así que puedes decirlo como quieras. Es una palabra nueva en guiándome. español. Entonces pude descubrir realmente qué es lo que me fascina, no solo porque nosotros humanos somos muy complejos, o sea, muy hermosamente complejos. Entonces, no solo somos nuestra carrera o no solo somos trabajadores, no somos esclavos. Somos personas con diferentes roles, diferentes habilidades. Entonces yo comencé a explorar eso, comencé a explorar qué es lo que yo quiero a largo plazo, porque a veces como joven pensamos como en 5 años, en 10 años, pero no a largo plazo. Entonces comencé a realmente ver qué clase de vida quiero tener hijos o no, quiero ser una persona que siempre está en la corte, como un poco amarrada a ese estado, o quiero yo viajar y quiero poder ayudar a gente con mi propia historia y realmente tener mi propia práctica. Entonces, ese fue mi proceso de que, ok, quiero ayudar a la persona en justicia en ese momento que es corto, o quiero caminar con esa persona a largo plazo, a mi cliente, para que tenga un sanamiento holístico. Y el punto es, puedes seguir el mismo propósito en varias carreras. Y es escoger la carrera que más te convenga. Y descubriste que en el caso tuyo, lo interesante es que Karen va a seguir para sacar su posición como abogada aquí en los Estados Unidos, que ahora lo es en el Perú, y tú al contrario, siguiendo tu propósito, pero encontrando tu lugar en obras sociales. Qué interesante. Sí, y pasó que estuvimos en la misma institución juntas. Había una posición que se aperturó para comenzar de la nada un programa de trabajo social para con nuestros clientes, porque en la institución donde trabajábamos, bueno, yo trabajaba, ella todavía sigue trabajando ahí, nos habíamos dado cuenta que las personas necesitaban una ayuda más holística que nosotros como abogados no podíamos darles, tanto porque no teníamos las herramientas de lo que se necesita hacer, y porque tampoco teníamos el tiempo para hacerlo, y porque tampoco teníamos el fondo, tampoco podíamos hacer referencias, pero no podíamos necesariamente ayudar en ese campo, en el campo más personal, más social. Entonces llegó Carlín y ella construyó este departamento de la nada, y cuando había un caso en el que nos dábamos cuenta de que la persona necesitaba consejería, ayuda,
referencias a otros programas, ya sea de distintos tipos de programas de casa, de consejería para los niños, etcétera. Entonces ella entraba en el caso desde el punto de vista social. Y entonces era bonito ver cómo se podía complementar el trabajo que nosotros no podíamos hacer. Ahora, lo chistoso era que también nos hacía consejería a nosotros, los abogados, porque a veces ella tiene otra perspectiva, ¿no? Ajá. Entonces, al tener otra perspectiva, se ocupa de otras cosas. Pero como usted dice, el propósito es el mismo. Exactamente, el propósito único de ella y el propósito que ustedes tienen en común. Sí. O sea, las dos quieren ayudar a la gente. Y en el caso tuyo, por medio de derecho y todo esto, tantos problemas legales que puede haber. Y en el caso de Carlene, ella quiere más que nada ayuda con consejo y toda la cosa. Es muy interesante, posiblemente porque cada país tiene sus nombres y sus sistemas, pero cuando hablamos de obras sociales, sobre todo personas mayores, cuando escuchan este término, muchas veces su imagen es otra. Pero tienes varios años, Carlene, de estar recibiendo consejo de una doctora y su doctorado es en obras sociales. Y entonces trabaja como terapeuta y pues hay una persona en este país muy famoso, Brené Brown, que ha escrito un montón de libros y muchos videos y todo esto. Su doctorado también en obras sociales. Yo sé que ella es como pues un modelo para ti. Y como tu papá adoptivo aquí en Kansas City, tengo mucho orgullo ver tu crecimiento y cómo es que ni has comenzado la maestría, pero ya tienes tu propio negocio ayudando a clientes y usando tu propia historia, tu propio peregrinaje, digamos, de sanidad para ayudar a otras personas que están luchando. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora. Sí, es mi práctica, mi consultorio se enfoca en gente que tiene trauma. No sé si es que les han pasado que a veces reaccionamos bastante a ciertas cosas que los pasan y es el cerebro respondiendo en cierta manera basado en experiencias o memorias o creencias. Entonces, explico un poco de eso porque, no sé, a veces ahora todo el mundo dice, no entiende realmente qué es trauma o qué es, lo botan mucho la palabra y no entienden. Yo ayudo a estas personas que se sienten abrumados, se sienten estancados emocionalmente, quieren salir adelante, quieren una mejor relación con su pareja o sus familiares o con ellos mismos y no saben cómo, están estancados. Entonces yo uso muchos de yo hice 2 programas para mi propio proceso de sanamiento y con eso yo pude lanzar mi negocio y ayudar a otras personas porque realmente es un llamado que Dios me ha hecho y realmente lo disfruto mucho porque lo hago en mi casa, lo hago en mi computadora, a donde sea que esté la persona, en la comunidad de esa persona, porque a veces hay barreras, la persona no quiere salir a buscar ayuda porque hay mucho miedo. Hay muchos clientes que no confían en doctores o es algo nuevo para ellos. Entonces es como yo voy sirviéndoles en su comunidad. Y sí, es reparenting. ¿Cómo se dice reparenting en español? Yo creo que casi todos entienden lo que Sí, quieres reparenting. decir. Okay. O sea, servir de tu propio padre,
Entonces, con este trauma, uno tiene que hacer y decir las cosas que esperaban de sus padres. Sí, es estar estancado en esos momentos y reparent en muchos momentos que las personas están estancadas. Mira, es que tú sabes que mi señora y yo fuimos también víctimas de trauma en un par de guerras hace muchos años y nunca entendimos qué hacer. Nunca entendimos la profundidad de los efectos. Y fue hace algunos años atrás que yo estaba escuchando un programa radial, eso fue antes de podcast, algunos años atrás, y alguien estaba hablando de este trastorno de estrés postraumático, y dije, seguro, eso es lo que tengo. Y yo tuve que buscar ayuda. Posiblemente, Carlín, alguien está escuchando este podcast del día de hoy, una persona que está luchando para entender qué me está pasando, por qué estoy estancado, por qué esto, por qué el otro. Y posiblemente escuchándote van a decir, yo quisiera hablar con alguien así. ¿Cómo pueden hacer contacto contigo? Ahorita realmente lo que uso como también proveo muchos contenido es por Instagram. Es una manera que me encanta como nurture, me encanta, ¿cómo se dice nurture? Nutrir a mi audiencia, a mis seguidores, es por Instagram y eso es Carlín, Karlin, es mi middle name y de ahí Tapia, Tapia. Por el momento lo tengo ahí hasta que voy creciendo y puedo tener un team, un equipo para manejar eso y yo solo enfocarme en mi especialidad. Fabuloso, fabuloso. ¿Qué piensas, Karen, escuchando a tu amiga hablar así, que la conocemos desde hace 5 años atrás y ahora la vemos como una persona ya madura, educada? Creo que vienen a mi mente varias cosas. He visto muchas de sus lágrimas. Recuerdo cuando en uno de los trabajos, yo había estado en un trabajo en una oficina corto de derecho de inmigración y de ahí me llamaron a Kansas Legal Services y entonces le había dicho eso, que se había aperturado una posición y ella sola hizo todo el proceso de las entrevistas y en diferentes ocasiones, no solo en ese momento, pero veía su frustración, ¿no? Y yo le decía que poco a poco las cosas iba a tener claridad o iba a entender por qué a veces pasaban cosas difíciles en el trabajo para tal vez entender qué podía hacer en el futuro. Y creo que eso por un lado, ¿no? Que a veces uno puede creer, las personas que están detrás de la pantalla, mírala, ellas están bien, se ven bien, pero no, ha habido mucho recorrido detrás de esto, han habido lágrimas, han habido momentos difíciles. Y lo otro que viene a mi cabeza es la bendición de poder tener amistad, guía en la vida, ¿no? Veo a ella sentados acá los tres, ustedes como un padre adoptivo para ella, bueno, yo soy una amiga y creo que no desanimarnos de invertir en las otras personas. Y esto es recíproco, porque uno puede creer que, no, y yo que voy a aprender de la persona más joven, y Carlín a mí me ha enseñado muchísimo, porque cuando mi sobrinita vino a vivir a mi casa, yo no sabía muy bien no entendía su lenguaje, honestamente. Habían pasado tantos años desde que yo había estado expuesta a los adolescentes, y entonces yo le empecé a preguntar, oye, no, o sea, no, me dices que no se dice así, se dice asá, o es que tienes que convalidar, o es que tienes que preguntarle esto en esta manera. Y me acuerdo que eso me ayudó mucho a entender que yo no estaba comprendiendo a la otra persona. Y entonces
eso es lo que viene a mi mente. Uno, el recorrido, como ella dice, la jornada, el recorrido, el proceso. Segundo, la inversión que las otras personas pueden hacer en uno, que tiene un retorno, es como un boomerang, ¿no? Es una bendición mutua. Y tercero, que contenta de que el Señor ha cogido nuestras manos, ¿no? Qué bien. Pues se nos acaba el tiempo y hay tanto más que decir, así que en otro episodio vamos a seguir hablando, pero para el día de hoy yo creo que sería bueno resumir lo que estamos diciendo, porque cada ser humano tiene su propósito y es único. Si somos discípulos de Jesucristo, tenemos una misión en común, pero cada uno tenemos dones, talentos, habilidades que son específicos y únicos a nosotros. Nunca ha habido una persona como nosotros, ni habrá después. Y es importante ser lo que somos. Y yo veo muchas personas luchando porque pretenden ser algo que no lo son. Pretenden copiar lo que es el pastor o algún líder espiritual o una señora de fe en su congregación o algún vecino muy respetado y tratan de ser algo que no lo son. Y lo más importante en la vida es aprender quién eres y ser eso. Y eso es lo que estoy viendo en el caso de ustedes dos, porque en el caso de Karen, pues bien temprano, entendiste que tienes la idea de ser abogada, es lo que eres, pero por el casamiento, vivir en otro país, tuviste que pasar un tiempo sacrificando esta carrera y ahora vas recorriendo otra vez el mismo camino que tenías antes. Y en el caso de Carlene, que ibas por este camino de derecho, pero en el proceso, en todo esto de dar y recibir consejos y saber lo que es ayudar a la gente con sus problemas, con su trauma, pues has hecho pues un cambio enorme en cuanto a la carrera, pero como la misma persona. Y ese es el punto que queremos hacer énfasis, que podemos ser la misma persona, pero expresar lo que somos en diferentes maneras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que esto sea de ayuda y aquí estamos para servirles en cualquier cosa, esperando verlos en el próximo episodio de Crecer a Fondo. Gracias por acompañarnos.